Y vamos a retomar, amados hermanos, la serie de Timoteo que estábamos viendo hace un tiempo atrás. Y el título de hoy que el Señor tiene para nosotros se llama Cristo el Mediador. ¿Lo cree así usted? Cristo el Mediador. Y la palabra del Señor para hoy se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, del versículo 5 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 al 8. ¿Me confirman con un amén cuando lo tengan? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor y dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Amén. Y amados hermanos, la oración que Pablo establece para todos los cristianos en relación con la salvación de todos los hombres obedece al hecho de que Dios no quiere que ninguno perezca. Él es el único Dios para todos los hombres, ¿no es así? No hay uno para los judíos y otro para los gentiles, uno para los amos, uno para los sirvientes, uno para los hombres y otro para las mujeres. Solo hay un Dios. Por tanto, no podemos equivocarnos, amados hermanos, al orar conforme a su voluntad por la salvación de todos los hombres. Pues solo hay, ¿cuántos dioses? Un solo Dios. El culto cristiano, amados hermanos, es para Dios, no es para la iglesia principalmente. El culto no es para quienes nos visitan o porque hoy, mira, no lo hemos visto. El culto es para Dios. Bendito es el Señor. Para el único Dios, el cual es verdadero. ¿No es así? Si el culto es para Dios, entonces este debe centrarse en un solo personaje. ¿Y en quién? En Cristo. Bendito sea el Señor. Él es el centro de nuestra adoración, amados hermanos, y el contenido de nuestra fe. Por eso es importante que usted y yo podamos comprender que nuestro culto y nuestra adoración tenga como enfoque principal la historia de la redención, que nos impulsa a hacer todo lo que hacemos, incluyendo la oración, por la cual el apóstol Pablo, allí en los versículos que hemos leído, comienza hablando en el capítulo 2. Pero entrando de lleno en lo que el Señor nos está hablando en esta tarde, el culto cristiano tiene una historia que nos hace reunirnos como iglesia. De hecho, el versículo 5 comienza diciendo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bendito es el Señor, ¿no es así? Una de las enseñanzas más fundamentales de la Biblia es que hay un solo Dios. No hay muchos dioses, hay uno solo, mis hermanos. Y podemos ver muchos versículos a lo largo de la palabra del Señor, los cuales pueden demostrarnos y decirnos que hay un solo Dios. Pero en esta tarde vamos a leer uno, que es, allí le invito también a buscarlo, se encuentra el versículo en el libro de Isaías, en el capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, versículo 10. Y dice así la palabra del Señor, mis hermanos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Bendito es el Señor. No hay otro fuera de Él. Qué hermoso es esto.
Esto niega la religiosidad pluralista de nuestro mundo, que rechaza el concepto de cualquier verdad religiosa exclusiva. La enseñanza por el espíritu de esta época es que se deben considerar igualmente válidos los dioses de los cristianos, los dioses que tienen los judíos, los musulmanes, los budistas, los hindúes y muchas otras sectas que hay por ahí. Si eso fuera cierto, habría muchos medios de salvación. Y por lo tanto, no habría ninguna necesidad de hacer evangelismo. Pero como solo hay un Dios verdadero, entonces Él, mis hermanos, es el único en quien todos deben creer para ser salvos. Bendito es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo por el que los pecadores, mis hermanos, puedan ser salvos. No hay otro. De hecho, allí la palabra del Señor en Hechos, capítulo 4, versículo 12, nos habla claro y nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito es el Señor. Pablo está tratando este tema aquí en el capítulo 2 por la sencilla razón de que algunos de los falsos maestros monopolizaban a Dios como el Dios de Israel, entendiendo que si había elegido a Israel como nación para sí, solo los que pertenecían a Israel podían salvarse. Sin embargo, como solo hay un Dios que no hace acepción de persona, los gentiles están también incluidos en su plan de salvación. Ahí entramos nosotros. Si la salvación fuera por obra de la ley, los gentiles estarían excluidos. Pero como la gracia de Dios es el único modo de salvación, alcanza a todos los hombres por igual. Qué hermoso, ¿no es así? La centralidad del por qué nos reunimos cuando el Señor nos convoca es por la sencilla razón de que por medio de Él podemos alcanzar salvación, mis hermanos. Y todo hombre y mujer puede solo por medio de este Dios glorioso recibir la virtud del perdón por medio de Cristo. Por esta razón, nuestro culto debe estar saturado de Cristo. Qué hermoso es esto. Porque en la convocación del Padre nosotros nos reunimos alrededor de Cristo para ser constantemente santificados, otros perdonados y otros fortalecidos. ¿Necesita fortaleza usted? Amén. ¿Necesita el perdón? Amén. ¿Necesitamos santidad? Amén. Por lo tanto, hemos venido a eso también nosotros hoy. Estas virtudes solo pueden ser recibidas por la obra de Cristo, la cual cada uno de nosotros estábamos en una condición que no nos hacía ser merecedor de su gloria. ¿Usted merecía este perdón? Nadie, ¿no es cierto? Pero Él tuvo misericordia. Y es por eso, mis hermanos, que el culto debe estar centrado en la obra mediadora de Cristo. Bendito es el Señor. Pablo dice que no solamente hay un solo Dios, sino también dice que hay un solo mediador. Entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Bendito es el Señor. La palabra mesiste, que significa mediador, se refiere a alguien que interviene entre dos personas para restaurar la paz o ratificar un pacto. Como Cristo es el único mediador, todos deben ir a Dios por medio de Él. Como lo habíamos visto allí en Hechos capítulo 4, versículo 12, que nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito es el Señor. No hay una infinita serie de eones o subdioses como enseñaban los gnósticos. No nos acercamos a Dios a través de la intercesión de los ángeles o de María, mis hermanos. Solo por medio de Jesucristo hombre pueden los hombres acercarse a Dios. Bendito es el Señor. Este Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La posición de Cristo, nuestro sumo sacerdote celestial, como el perfecto Dios hombre, une
a Dios y al hombre. Bendito es el Señor. De hecho, la palabra del Señor allí en Hebreos capítulo 8, versículo 6, lo llama el mediador del mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo es el que voluntariamente ha tomado posición entre el Dios ofendido y el pecador ofensor. Mire qué hermoso. Con el fin de llevar sobre sí la ira de Dios que el pecador merecía, salvando así al pecador. Bendito es el Señor. Y mis hermanos, el culto nos muestra una verdad, que para estar delante de Dios necesitas un sustituto y un mediador. Si no hay un sustituto y mediador, somos consumidos por la justicia y la ira de Dios. El deseo del apóstol Pablo para Timoteo es que la iglesia pueda comprender que hay un solo mediador. Bendito es el Señor. El culto debe comunicar la verdad que profesamos, que nuestra adoración debe girar en el sublime sacrificio de Cristo que nos lleva delante de Dios. Si hay otro mediador que no sea Cristo, por ejemplo, tus obras, mis obras, entonces nuestro culto para nada sería cristiano. Y Dios nos libre de eso, amada iglesia. Pablo dice allí en el libro de Gálatas, ayúdeme a buscar esta cita, Gálatas capítulo 3, versículo 13, para que leamos la palabra del Señor en conjunto. Dice así la palabra del Señor: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros o sobre nosotros maldición. Bendito sea el Señor. Y este pasaje, el Salvador se presenta como puesto sobre nosotros. Esto es, entre nosotros y la maldición de la ley, para que la maldición cayese sobre él y nosotros fuésemos salvados. Bendito sea el Señor. En esta capacidad de mediador, Cristo, mis hermanos, no solamente restaura a los pecadores a una correcta relación legal con nuestro Dios, sino que también los lleva al conocimiento de la verdad, como podemos ver allí en los versículos anteriores de Primera de Timoteo capítulo 2, allí específicamente en el versículo 4, y hace que a ellos se dé el testimonio de esta gloriosa verdad. ¿Y cuál es el testimonio de esta gloriosa verdad, mis hermanos? La podemos ver allí en el versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Bendito es el Señor. La deidad y la humanidad son naturaleza de su persona divina. Por tanto, está capacitado para mediar entre las dos partes, la divina y la humana. En el establecimiento de la nueva alianza, Cristo es el mediador de la salvación ante el único Dios. Bendito es el Señor. Cristo, mis hermanos, reúne y encabeza la nueva creación, restaurándola y vivificándola al levantarla de la condición de desecho a causa del pecado y mediándola hacia el Padre. Es decir, reorientándola nuevamente hacia nuestro Dios. Bendito es el Señor. Pero el concepto de mediador también implica que sea el garante del nuevo pacto. Es Dios mismo quien otorga la justicia necesaria para incorporar al pecador al pacto. Es por causa de la obra sustitutoria llevada a cabo por Cristo allí en la cruz. Él nos sustituyó, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Por eso, mis hermanos, que Cristo es el objeto de nuestra fe, ¿no es así? Y también de nuestra adoración. Cuando nos reunimos en el culto como parte de nuestra adoración, se hace entendible la importancia de orar. Por esta razón también Pablo pide y exhorta a Timoteo a orar por todos los hombres. ¿Y por qué? La salvación tenía en la mira a todos.
sin consideración de rango, posición, raza o nacionalidad. Bendito es el Señor. También porque hay un solo Dios y un mediador para todos. Bendito es el Señor. No uno para cada grupo. Y también porque hay un solo rescate para todos. Y el versículo se dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Bendito es el Señor. Allí lo que Pablo acaba de mencionar es el elemento básico en la posición de Cristo como mediador por su sufrimiento y muerte que Él tuvo que vivir. Cristo pagó el castigo exigido, mis hermanos, por la ley de Dios. Y por lo tanto produjo la satisfacción de Dios. Mis hermanos, Cristo se dio a sí mismo como un rescate vicario. Bendito es el Señor. Nuestro Señor dio su vida cuando murió por nuestros pecados. Y allí en el libro de Juan, busquemos esta cita en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Juan, capítulo 10, versículo 17 y 18. Dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bendito es el Señor. Él, mis hermanos, voluntariamente fue a la cruz y se dio a sí mismo. No simplemente algo que Él poseía, sino que se dio a plenitud. Como rescate, este Señor lo hizo por ti y por mí. Y este, mis hermanos, es un valioso término religioso, la palabra rescate, que describe la muerte expiatoria de Cristo por todos nosotros. Bendito es el Señor. No es la simple palabra rescate, que también significa lutrón, sino antilutrón. La preposición añadida acentúa el sentido. Cristo no pagó simplemente un rescate para liberarnos. Él se convirtió, mis hermanos, en la víctima en nuestro lugar. Bendito es el Señor. Murió nuestra muerte, la que tú y yo teníamos que hacer, y cargó nuestros pecados, un ser puro, sin mancha. Pues Él se dio a sí mismo, mis hermanos. Bendito es el Señor. Cuando no comprendemos a qué estamos siendo convocados y no comprendemos que estamos en la casa del Dios vivo, donde rendimos culto santo, pero este no está centrado en el mediador que Dios ha escogido, sino nosotros nos presentamos a rendir culto sin un mediador. Entonces, amados hermanos, tu adoración, mi adoración, nuestra adoración no vale nada, no significa nada. Podamos entender, hermanos, que la mediación de Cristo es nuestro rescate. Bendito es el Señor. No es solo un mediador, no es solo un camino, Él es el camino. ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Qué hizo Jesús por mí, amados hermanos? Él se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Él se donó, se derramó, Él tomó tu lugar, tomó mi lugar. Cuando venimos al culto delante de Dios, ¿a través de quién venimos? El rescate que pagó Cristo a Dios por la satisfacción de su justicia es suficiente para todos. Bendito es el Señor. Esta es la razón por la que el apóstol Pablo exhorta a que se ore por todos los hombres sin distinción para que vengan al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo, amados hermanos. Nuestra oración, nuestra fe, nuestra predicación, nuestro culto mismo debe comunicar esa verdad. Bendito es el Señor. Si nuestro culto no transmitiera esta verdad, hermanos, quedémonos en casa. Pero si el culto exalta a Cristo
y Cristo se ve también reflejado en medio nuestro, entonces no rechaces la amonestación del Señor. Mis hermanos, allí Pablo está preocupado y exhorta a Timoteo a resaltar el contenido de la adoración. Bendito es el Señor. Tú y yo, mis hermanos, podemos menospreciar a Cristo en su propia casa, no oyendo su evangelio, no reverenciando su palabra en nuestros corazones, creyendo que todo lo que está sucediendo aquí es muy simple, reunión social sin ningún sentido. Eso es un menosprecio voluntario hacia Cristo, amados hermanos. Y muchas veces lo hacemos de manera inconsciente en medio de nuestra vida. Cristo, mis hermanos, es menospreciado en su propia casa y en su propio culto cuando desestimamos lo que realizamos en el día del Señor. Dios nos ayude. Cuando piensas que tu moralismo, tu legalismo y espiritualismo, tu perfeccionismo es aceptado por Cristo. Cuando pensamos que Dios nos acepta por nuestra piedad o nuestra buena conducta que estamos llevando, lo único que estamos haciendo, mis hermanos, es rechazar a este mediador. Bendito es el Señor. Hermanos, el culto no es para nosotros, el culto es para Cristo. Bendito es el Señor. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Cristo Jesús. Bendito es el Señor. Tú no eres ese hombre, yo no soy ese hombre. Él tiene que ser exaltado. Si tú vienes al culto creyendo que por tu servicio, creyendo que por tu educación, que por tu formación que tienes, que por la formación que te han dado tus padres, que nunca te dejaron irte tal vez al mundo, estás equivocado, amado hermano. Dios no te acepta por tu dinero, Dios no te acepta por tu servicio, Dios no te acepta por tu piedad, Él no te acepta por el moralismo, Él no te acepta por la conducta que te han dado tus padres. Dios ni siquiera te acepta porque naciste muchas veces en un hogar cristiano. Tú eres recibido delante de Dios por Jesucristo, el mediador. Bendito es el Señor. Alabado es su nombre. Mis hermanos, presentarnos delante de Dios como si no hubiésemos pecado es el acto de menosprecio más grande hacia Cristo. Dios nos libre de eso. Dios no necesita nada, no te necesita, no me necesita. De manera que si Cristo es lo único que tenemos y es importante en nuestro culto, lo demás no sirve. Entonces, amado hermano, recibamos a Cristo y aferrémonos a Él. Bendito es el Señor. Pero una pregunta, ¿qué te falta, amado hermano? No hay otro Cristo. Él es el único mediador. Solo Él, amados hermanos. Cuando cierres los ojos de este mundo y tengas que partir, Cristo, amado hermano, será el único que tendrás allí. Pablo dice, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo se refiere a la expiación como el testimonio dado por Cristo a su debido tiempo, amados hermanos. Dios envió a su Hijo en el tiempo oportuno. De hecho, la promesa de salvación tendría cumplimiento en el tiempo que había establecido para ello. Y quiero que leamos una cita, mis hermanos, allí en Gálatas, capítulo 4, del versículo 4 al 7. Donde su palabra nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones
el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bendito es el Señor. Mis hermanos, Cristo se dio a sí mismo en rescate exactamente en el debido tiempo del plan redentor de Dios. Su obra redentora es el más elocuente testimonio jamás dado del deseo del Salvador de Dios por todos los pecadores. En la cruz, Dios manifestó su amor y deseo de salvación para todos los hombres. Bendito es el Señor. Y leamos una cita allí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. La cual nos dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Bendito es el Señor. De ahí, mis hermanos, la necesidad de orar por la salvación de los hombres y predicarles el Evangelio de la gracia en este tiempo oportuno. Gloria a su nombre. Es más, allí 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2, nos dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Bendito es el Señor. Mis hermanos, la preocupación del apóstol es evidente al reafirmar estas cosas a Timoteo diciéndole, por esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 7. Para que la salvación llegue, mis hermanos, a todos los hombres, tiene que llegar también el mensaje del Evangelio y la enseñanza de la fe. Bendito es el Señor. Por esa causa, el apóstol había sido puesto, mis hermanos. Por un lado, fue puesto por predicador o heraldo, portador de un mensaje que debe ser comunicado. ¿Y cuál era ese mensaje? La obra de Cristo. Bendito es el Señor. Y allí 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20, nos dice lo siguiente, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pablo había sido encomendado de anunciar a todos el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. En él que se anuncia la salvación para todo el que cree, mis hermanos. Pero también fue enviado a las naciones para llevar el reino de Dios a todos los gentiles, a quienes pudiesen, ¿cierto?, alcanzar con este mensaje poderoso y reunirse en culto. Reunirse en adoración alrededor de aquel soberano mediador, Cristo. Bendito sea el Señor. Dios consagró, mis hermanos, a Pablo separándolo del resto de los hombres para llevar a cabo su propósito. La separación y revelación tenían un propósito y era anunciar el mensaje del Evangelio entre los gentiles. Bendito sea el Señor. Jesús de Nazaret, al que había visto en el camino a Damasco, sería el centro del mensaje que Pablo debía anunciar. ¿No es así? El perseguidor sería transformado ahora en apóstol. Mire qué poderoso es el Señor. Y ahora perseguido por causa de Cristo. Y esa era la consecuencia natural de toda conversión a Cristo. El salvo tiene la bendición, pero también la responsabilidad de predicar las buenas nuevas del Evangelio a otros. Y Dios nos ayude a poder hacer esto, amada iglesia.
El apóstol Pedro lo enseña así en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde dice: anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el momento en que fue encontrado por Cristo Jesús, Pablo ya no fue dueño de sí mismo, sino siervo del Señor. Bendito es el Señor. Esto es un ejemplo para todos los ministros. Tienen el mismo Señor sirviéndole como dueño. Por tanto, tienen el mismo objetivo, el cual es servir al Señor. El llamado para todo predicador es predicar a Cristo. Y si no queremos hacerlo, no deberíamos estar aquí. Pues nosotros, mis hermanos, como predicadores, debemos predicar el testimonio apostólico. ¿Y cuál es ese testimonio apostólico? La palabra del Señor ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito es el Señor. Nosotros tenemos el llamado a proclamar el evangelio al mundo que está perdido, mis hermanos. Y ese llamamiento, como la divina encomienda a Pablo, se basa en el deseo de Dios de que todos sean salvos y puedan rendir gloria y adoración a aquel que nos rescató por medio de su muerte. Bendito es el Señor. Y el versículo 8 nos dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Después de subrayar, mis hermanos, la importancia de la adoración, ahora Pablo nos dice con qué actitud también debemos orar. Y ahí dice: quiero, viene de boulomai, y puede traducirse como ordeno o tengo el propósito. Los santos del Antiguo Testamento a menudo oraban levantando las manos. Pero aquí, mis hermanos, el énfasis del apóstol no es una postura particular para la oración. Las manos simbolizan las actividades de la vida. De modo que manos santas representan una vida santa, mis hermanos. Y esto es un requisito previo para la oración eficaz. De hecho, Salmos 66, versículo 18, nos dice: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Santa, mis hermanos, se traduce como ocios, que significa no contaminado o sin las manchas del mal. Lo que nos reunimos para la adoración en el culto, mis hermanos, sabiendo que nos convoca el Santísimo Redentor, y en especial para llevar a cabo la oración por aquellos los cuales necesitan de este mediador. No deben distinguirse por la ira y la contienda en medio del pueblo. Deben ser santos en su corazón y en su conducta. Las manos santas son aquellas que no están contaminadas por pecados ocultos sin confesar. Y Dios nos ayude y nos libre de esto, mis hermanos. Para ya ir concluyendo lo que la palabra del Señor nos ha ido enseñando, aquel que ora sin haber resuelto el problema del pecado en su vida, elevará las manos físicamente, pero la oración no será aceptada por Dios. Y la palabra del Señor lo dice en el Salmo 24, versículos 3 y 4. Busquemos ese versículo, mis hermanos. Salmo 24, versículos 3 y 4. Tal vez un salmo muy conocido, pero dice la palabra del Señor: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño.
Bendito es el Señor. La oración, mis hermanos, no será oída por Dios si no va acompañada de limpieza personal de mi vida y de su vida, mis hermanos. La vida de culto sin Cristo en la vida diaria no será de bendición. No estará la bendición del Espíritu Santo. Hermanos, no nos vayamos de este culto que es preparado para Cristo sin haber cada uno meditado en la necesidad que tenemos de Cristo. No endurezcamos nuestra conciencia, no confiemos en nuestros méritos, en nuestro comportamiento, en nuestra piedad, en que ya he ido demasiadas veces a la iglesia, no me interesa ir a los estudios bíblicos, no me interesa la escuela, ¿para qué voy a ir a la reunión? No, dejemos esas cosas de lado y vengamos a Él. Bendito es el Señor. Él, mis hermanos, es tu mediador y a Él debemos rendir completa devoción con reverencia y temor. Cristo es lo que necesitamos, mis hermanos, en nuestra vida y en nuestro culto y en nuestra adoración. Y Dios nos ayude para que tú y yo, mis hermanos, podamos meditar en su palabra, podamos orar por aquellos que están necesitados, por aquellos que aún ni siquiera han escuchado la palabra del Señor, para que cada uno pueda también dar ese paso de confianza en el Señor, ese paso de fe de predicar su palabra. Y Dios nos ayude para que no solo prediquemos su palabra, tal vez a viva voz, sino también con nuestros hechos, en nuestro trabajo, donde vayamos, podamos dar este mensaje del Evangelio de Cristo. Dios nos bendiga, amada iglesia. Dios nos ayude para que su palabra quede grabada en nuestro corazón y podamos ir creciendo espiritualmente, mis hermanos. Ya podamos ir siendo bien alimentados. Esta es la palabra del Señor para hoy. Les voy a invitar a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor.